Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase de Ronald Coase y sus aportes. Vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Bueno, que era el problema del costo social. Básicamente, de este texto, bueno, mucho se dijo, como les decía, es uno de los más citados. Es el más citado de Coase y es uno de los textos casi más citados de la historia. Eh, Básicamente, en este texto se plantea lo que es lo que después se conoció como el teorema de Coase. Lo pongo entre signos de interrogación. Primero lo digo, o sea, básicamente lo que dice ese teorema, entre comillas, es que en presencia de externalidades, si los costos de transacción son cero y los derechos de propiedad están bien definidos, bueno, se va a llegar a un resultado eficiente en términos de Pareto. O sea, a nivel de producción eficiente en términos de Pareto. O el que maximiza el valor de producción. Recordemos que la eficiencia en términos de Pareto implica que después de haber realizado transacciones entre las partes, se llega a un nivel de producción en el cual no puede estar una parte mejor sin empeorar a la otra. Es decir, no puede haber un arreglo en el cual los dos estén mejor, ¿no? Eh, un ejemplo bien bobo para entenderlo, si yo tengo una pizza que tiene 8 porciones, bueno, un arreglo eficiente en Pareto es 4 porciones para cada uno. O sea, otro arreglo eficiente de Pareto es 7 porciones para mí y una para la otra persona. También, porque no hay posibilidad de mejorar la posición de uno sin empeorar la del otro. Un acuerdo ineficiente en términos de Pareto sería 3 porciones para una y 4 para otra. Eso sí es ineficiente, porque está dejando una porción sin consumir, digamos. Un ejemplo bastante bobo para que se entienda la eficiencia en términos de Pareto. Eh, ¿Por qué lo pongo entre paréntesis teorema de Coase? Porque en realidad él no lo planteó obviamente como un teorema, fue luego Stigler que se iba a mencionar a esto como un teorema y así quedó en la literatura económica. Y además, después lo vamos a ver, porque en realidad la principal conclusión del paper que buscaba dejar Coase no era esta, sino el hecho de que como sí los costos de transacción importan, sí lo que hay que hacer es comparar ordenamientos sociales alternativos. Pero ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo. Él en su paper da un ejemplo de una granja, o sea, un granjero con una cosecha y un ganadero al lado. El ejemplo es similar, pero me parece que este ejemplo es bien claro, ilustra perfecto lo que queremos mostrar. Vamos a suponer, acá tenemos este bello dibujo, que son dos casas a la vera de una montaña, y tenemos la casa de abajo y la casa de arriba. La casa de arriba tiene el problema de que la casa de abajo le plantó un árbol en el terreno de los de abajo que le impide ver, le tapa la vista. Entonces vamos a suponer, para este ejemplo, que la casa de arriba valora su vista en 2.000 pesos. Es la valoración subjetiva que le pone al valor de tener vista. Mientras que la casa de abajo valora su árbol en 1.500 pesos. Entonces, acá simplemente haciendo una cuenta muy sencilla, sabemos que el beneficio social total de dejar el árbol sería 2.000 menos 1.500, perdón, de cortar el árbol sería 500. Porque, o sea, básicamente es 2.000 que es el beneficio de la vista menos 1.500 que es el beneficio del árbol, lo que deja total es 500. Y el beneficio social de dejar el árbol, ahora sí, sería 1.500, que es lo que el beneficio del árbol, menos 2.000, que es el de la vista, menos 500. La predicción interesante de acá, del teorema de Coase, es que como es socialmente más eficiente que el árbol no esté, es decir, que se corte el árbol, no importa quién tenga los derechos de propiedad, el árbol se va a cortar. Esta es la predicción. Vamos a ver qué pasa. Entonces dice, bueno, vamos a analizar los dos escenarios alternativos. Si el derecho a la vista lo tiene la casa de arriba, por ejemplo, o sea, tiene derecho a que poder ver, y está claro definido eso. Bueno, sabemos que 1.500 pesos es el precio que la casa de abajo está dispuesta a pagar para poder tener su árbol, porque es lo que lo valora. Mientras que 2.000 pesos es el precio mínimo que va a pedir la casa de arriba para vender su derecho a la vista. Y acá es interesantísimo este punto de Coase. Él plantea estos derechos
posibilidad de venderse, porque justamente estamos suponiendo costo de transacción cero. Todo puede ser vendido, ¿no? Entonces el derecho a la vista lo puede vender la casa de arriba, pero va a pedir como mínimo 2.000 pesos. Y en este escenario no va a haber transacción. El árbol se va a cortar, va a llegar como el de arriba tiene el derecho a la vista, el de abajo va a tener que cortar el árbol, y el beneficio social final va a ser 2.000 de la vista menos 1.500 del árbol, 500. O sea, va a ser como lo habíamos predicho. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Y si ahora el derecho a tener el árbol lo tiene la casa de abajo, y el de arriba, la casa de arriba no puede decir nada. Bueno, lo que va a pasar es que va a empezar a surgir un espacio para que haya una negociación. Básicamente, o sea, va a salir 1.500, va a ser el precio mínimo que va a pedir la casa de abajo para vender su derecho a tener el árbol. 2.000 va a ser el precio que la casa de arriba va a estar dispuesta a pagar por poder tener vista. Entonces hay espacio para que haya una negociación. Es decir, entre 1.500 y 2.000, la casa de arriba va a querer pagar para o sea, va a haber espacio para que haya un contrato entre los dos y que la casa de arriba le pague a la casa de abajo para que corte el árbol. Entonces, efectivamente suponemos que cierran a un precio de 1.750 pesos, la casa de arriba le paga a la de abajo para cortar el árbol. Si volvemos a hacer las cuentas, el beneficio de la casa de arriba va a ser 2.000, que sería el, el costo, digamos, perdón, el beneficio de tener la vista, menos 1.750, que es lo que pagó, son 250. Y el beneficio de la casa de abajo es menos 1.500 porque ahora pierde el árbol, pero va más 1.750, que es lo que le paga la de arriba. De nuevo estamos en 250. Y de nuevo el beneficio social total es 500, que es exactamente igual. Entonces, acá lo que vemos es que con cualquiera de los dos arreglos, el beneficio social total es el mismo, 500, y el resultado es el mismo, el árbol se corta. Ahora vamos a suponer ¿qué pasaría con un pequeño cambio? Introducimos un pequeño cambio. Ahora la casa de arriba va a seguir valorando la vista por 2.000 pesos, pero la casa de abajo ahora va a valorar el árbol en 3.500. Entonces esto cambia en el siguiente sentido. Ahora el beneficio social total de dejar el árbol, perdón, de cortar el árbol, es 2.000 menos 3.500, o sea, menos 1.500. Y el beneficio social total de dejar el árbol va a ser 3.500 menos 2.000, 1.500 positivo. Entonces ahora es socialmente más eficiente que el árbol se quede. Entonces, nuevamente, podemos pronosticar que independientemente de quién tenga el derecho de propiedad, el árbol se va a quedar, no se va a cortar. Y vamos a ver el ejemplo. Entonces, de nuevo, si el derecho a tener el árbol lo tiene la casa de abajo, de nuevo vamos a ver los dos ejemplos, ¿no? Si el derecho a tener el árbol lo tiene la casa de abajo, lo que vamos a ver es que 2.000 va a ser el precio que la casa de arriba va a estar dispuesta a pagar por la vista. 3.500 es porque ahora el de abajo valora eso su árbol, es lo mínimo que va a pedir para vender su derecho a tener el árbol. Entonces no va a haber transacción, el árbol no se va a cortar y el beneficio social va a ser, como lo habíamos predicho, 3.500 menos 2.000, 1.500. ¿Y ahora qué pasa si el derecho a tener la vista lo tiene la casa de arriba? Bueno, de nuevo vamos a estar en un espacio donde va a ocurrir una negociación. 2.000 va a ser el precio mínimo que ahora va a pedir, que igual pide la casa de arriba para vender su derecho a la vista. Pero ahora la casa de abajo va a estar dispuesta a pagar hasta 3.500 para, para poder tener su árbol. Entonces, de nuevo, hay negociación entre 2.000 y 3.500. La casa de abajo va a estar dispuesta a pagar para poder tener el árbol. Suponemos acá que cierran un precio de 3.000, ¿no? Donde, bueno, gana un poquito más la casa de arriba. Entonces, la casa de abajo le va a pagar a la casa de arriba 3.000 por poder tener el árbol. Y lo que vamos a ver es que el beneficio de la casa de arriba va a ser menos 2.000 porque perdió su vista, más 3.000 que le paga el otro, le paga el de abajo, entonces va a ser 1.000 a favor. El beneficio de la casa de abajo va a ser 3.500 que tiene por tener el árbol, menos 3.000 que le paga el de arriba, va a ser 500. Y de nuevo, el beneficio social total es 1.500. Es decir, están
Se cumplió lo pronosticado, el árbol se queda, no se corta, y el beneficio social total es 1.500. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este ejemplo? Que no importa cómo estén distribuidos los derechos de propiedad, de nuevo, se llega al resultado eficiente en el sentido de Pareto, o sea, y la asignación de recursos óptima. De nuevo, cómo se distribuyen los derechos de propiedad importan, como vimos en el caso anterior, a cómo se distribuyan los beneficios para cada uno. Pero el beneficio social total no se modifica. Y la asignación de recursos es igual en los dos casos. Como habíamos visto, en un caso el árbol se corta, en el otro el árbol no se corta. Pero bajo cualquier distribución de los derechos de propiedad termina siendo igual. Y de nuevo, ¿cuáles son los supuestos claves acá? El primero es que los derechos de propiedad están claramente definidos. Supuesto que si no estuviera, no habría espacio. Sería una discusión entre el vecino de arriba y el vecino de abajo. No, yo tengo derecho a mi vista, no, yo tengo derecho a mi árbol, y no habría una transacción, porque cada uno se quedaría en su derecho. Este derecho tiene que estar bien definido para que esto pueda pasar. Y segundo, que los costos de transacción son cero. Este es el gran supuesto, ¿no? Porque podemos imaginarnos mil situaciones donde no hay posibilidad, no hay confianza entre las dos partes, se odian los dos vecinos, no quieren hacer una transacción, eh, tienen que llamar a un escribano, no conocen a ninguno. O sea, son todas cosas donde hay costos de transacción que no son triviales, para nada triviales. Entonces, el ejemplo tan sencillo, tan puro como vimos anteriormente, no aplicaría. En el texto Coase, como les decía, hace un ejemplo con el granjero y ganadero. Pero básicamente es la misma conclusión. No importa dónde se ubiquen los derechos de propiedad, la solución termina siendo el máximo valor de producción una vez descontados los costos de transacción. Dar un ejemplo, por ejemplo, del panadero versus el médico. Era un caso donde un panadero había puesto una máquina muy ruidosa y tenía su local, su panadería, al lado de un consultorio de un médico. Entonces, básicamente el médico le perjudicaba su actividad comercial el hecho de que el panadero tenga esta máquina. Fueron a la justicia en este caso falló a favor del médico, pero el punto de Coase es que no importa a favor de quién hubiera fallado, si el ingreso por el uso de la maquinaria era menor a la pérdida del médico, que es lo que Coase plantea, en realidad el resultado hubiera sido igual. Hubiera perdido más plata el médico. Lo único porque el médico le hubiera tenido que pagar al panadero para que deje de usar la máquina. Pero, o para alguna cosa similar. Pero, o se hubiera mudado, qué sé yo. Pero, pero el resultado hubiera sido igual. Y da otro ejemplo de un productor de un sulfato de amonio versus un fabricante textil, donde básicamente un fabricante textil que ponía las telas a blanquear tenía el problema de que las dejaba al aire libre y se impregnaban de un hollín o una especie de desperdicio que dejaba el productor de sulfato de amonio y le arruinaba la ropa que producía, las telas que producía. Entonces, en este caso, la justicia determinó que el responsable era el productor de sulfato de amonio. Y Coase acá dice, bueno, a ver, el productor de sulfato de amonio se enfrenta a distintas posibilidades. Puede o bien pagarle los daños a la textil y punto, o sea, seguir contaminando y pagarle los daños a la textil y punto. O bien puede cerrar la planta. O bien puede pagarle a la textil para que a la textil le ponga un techo. O utilice otro agente blanqueador. O lo que sea para evitar el daño. ¿De cuál opción va a usar? La de todas estas y trivialmente la que menor costo le represente al productor de sulfato de amonio. Entonces, la conclusión básicamente que toma de esto es que los jueces al fin y al cabo deciden sobre la responsabilidad legal de quién va a estar y eso va a cambiar también cómo se va a beneficiar cada uno, pero no cambia la naturaleza económica del problema ni el nivel que maximiza la producción total. Entonces, esa solución en realidad de cuál va a ser el nivel de producción o la asignación de recursos eficiente va a seguir dependiendo de cómo cada parte valore los costos y beneficios de lo que está haciendo o de la externalidad que está sufriendo. Y este es lo interesante del punto.
Bueno, vamos a hacer una pausa más y seguimos en la tercera parte.